Bienvenidos a este segundo episodio de La Voz del Vínculo. Y el día de hoy traemos el tema Amar con límites legales. Y es que hemos escuchado a muchas personas que creen que poner límites es dejar de amar, cuando en realidad amar sin límites puede ser más dañino que poner estos acuerdos, estos límites, estos pactos dentro de la relación. Y el día de hoy vamos a reflexionar sobre esto que sucede muy común en nuestro tejido social. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que dice, si me ama, lo tiene que aceptar? Por ejemplo, ¿cuántas relaciones se sostienen con miedo? Es decir, creyendo que esto es amor o creyendo que aceptar sin poner estos límites dentro de la relación pudieran poner en riesgo incluso llegar hasta la separación. Entonces, hay que hablar el día de hoy de este tema que es muy importante dentro del núcleo familiar. Y pues bueno, miren, vamos a empezar reflexionando sobre esta situación. Si en algún momento, por ejemplo, has caído en estas circunstancias en donde pues has dejado de lado tus valores, tus principios por querer mantener esta relación con la persona que amas, que quieres, que aprecias y pues que en algún momento ha llegado a causarte un daño. Vamos a comentarlo como cuáles son las explicaciones sobre estas causas. En el tema de qué son los límites en una relación. Por ejemplo, muchos ven que los límites tienen que ser castigos. Hay que verlo desde la perspectiva que también la otra persona tiene los mismos derechos que tú tienes. Por ejemplo, los límites no es castigar, sino poner acuerdos, tanto que para ti sea lo justo y tanto para la otra persona también en algún momento llegue a hacerle sentido para pues respetarte y no tanto por el miedo a perderte, sino que con amor esos límites se practiquen porque está dentro de esa relación, es mantener también ese mismo equilibrio, ¿verdad? Estos límites también, como siempre lo mencionamos, nosotros cuando recibimos clientes o personas que tienen algún conflicto, siempre les decimos, empecemos por el diálogo. ¿Por qué? Porque justamente es donde logramos crear los acuerdos, esos límites que mencionamos, y eso también es amor, porque al final del día esos límites van a generar armonía, van a generar un equilibrio, van a generar que no te sobrepase algún derecho y haya un menoscabo en tus emociones, en tu psicología, en tu economía, etc. Los límites también son protección, ¿sí? Imaginemos que no pongamos esos límites y en algún momento pues cause algún daño, pues justamente los límites también es para proteger. También lo podemos ver como respeto propio. ¿Por qué? Porque así mismo también te respetas a ti mismo, cumpliendo con estos límites acordados, con estos puntos que sabes que al pasarlos ya estarías generando un daño a la persona con la que estás creando esta relación o con la que vas a formar una familia. La familia, como lo hemos dicho muchas veces en Aldap Asesores Legal, es la base de la sociedad. Al ser la base de la sociedad, no estamos construyendo cualquier cosa. Aquí se necesita de que ambas partes se respeten, tengan sus límites propios para que la familia se desarrolle de manera armónica, que no haya conflictos, que tengan esos valores, esos principios que arraigan a las familias a ser lo que son, fuertes al momento de generar estos acuerdos. Como anécdota les puedo decir que he tenido en mi oficina algunas parejas que llegan a juicio no porque dejaron de quererse, ¿sí? No porque nunca supieran ponerse sus límites, es porque nunca llegaron a estos acuerdos, porque en algún momento no dejó de amar a la persona, pero sí probablemente ya era demasiadas las veces que esos límites fueron superados y con el tiempo probablemente y por dignidad de la persona pues deja la relación y llegan a estos tribunales. Y aún así, dentro de estas circunstancias se les recomienda siempre desde el inicio llegar a un diálogo. ¿Por qué? Porque con esto evitamos también con los acuerdos, y como lo dijimos, los acuerdos también son amor, y por amor a los hijos y por amor a no dejar que este problema llegue a los niños, a los adolescentes, y llegar a un acuerdo, porque con esto también evitamos que ellos tengan que comparecer, a estos juzgados, en donde pues obviamente están ciertos personajes dentro del procedimiento, y estas personas pues le van a hacer preguntas, no los van a cuestionar como para dejarles un trauma, pero mi experiencia me indica que a pesar de todos los protocolos que se hacen en favor de los niños, niñas y adolescentes, igual ellos mismos van generando a lo mejor su propio criterio, y en ese criterio puede sentir ellos que este problema también los alcanza. Llegar a estos acuerdos significa también evitar que ellos
comparezcan en estos procedimientos que, como a veces digo, innecesarios si no ponemos en primer lugar a los hijos. Los hijos, si los ponemos en primer lugar para evitar esto, créanme, muchísimos de los trámites que existen se pudieran haber resuelto por medio de un convenio. Entonces hay que tomar en cuenta este dato para que si estás pasando por algo similar, lo tomes en cuenta. Es mejor llegar a un acuerdo, evitar que tus hijos pues pasen por todo esto. Entonces hay que poner límites, lo que hemos mencionado. También, ¿cuántas veces uno no da todo por la otra persona, por decir un ejemplo, y la otra persona recibe todo? Pero cuando la otra persona no te da esa misma o no es la misma expectativa que tienes de recibir, porque tú lo estás dando todo, y cuando tú mismo quieres poner límites, a lo mejor ya es demasiado tarde. Básicamente ya esa persona está tan acostumbrada que pues tienes que ser así tú para tenerla, y esa persona pues se acostumbró, y a lo mejor te das cuenta ya tarde y dices, a ver, espérame, pues no estoy recibiendo lo mismo. Y ahí también es donde debemos de poner límites, en donde dar todo por la otra persona lo hacemos por amor, pero también hay que estar conscientes que darlo todo en una relación que probablemente el día de mañana te va a frustrar porque idealizas que también deberías de recibir lo mismo. Entonces poner los límites desde el inicio, saber que así eres, por decir un ejemplo, y si la otra persona te dijera que así es como debe de estar la situación para mantenerse en equilibrio, tú tendrás que aceptarlo o tendrás que tomar la decisión de alejarte. Es un acuerdo, a lo que vamos es, estos son acuerdos que ustedes mismos van a tener que llegar, pero si no los hablan, si no los exponen, entonces es cuando va a haber conflictos, donde ya la separación pues a lo mejor va a ser inevitable porque pues no hubo diálogo y no se llegó a estos acuerdos. Entonces tomemos en cuenta también estos límites de darlo todo y aceptar o negar a aceptarse, estar en una relación donde al darlo todo tengas la expectativa pero no lo hayas hablado, pues entonces no hay ningún acuerdo, no estás dejando ningunos límites y no estás esperando pues que se vaya a cumplir algo que no se ha hablado, ¿verdad? Ahora bien, yo les voy a preguntar a todos ustedes que me escuchan, ¿alguna vez has sentido que dices más de lo que recibías solo por amor? Cuéntanos si has estado en estas circunstancias. ¿Por qué es importante? Porque así nos conocemos, así vamos a saber en qué situación a lo mejor te has encontrado y que podemos nosotros también pues platicarlo, acercarnos un poco más, que para eso es este episodio en donde nos acercamos a estos temas de fondo, en donde no se platican en los expedientes, porque no cabe. Este tipo de asuntos son más en el núcleo familiar, en donde en el día a día vivimos con estas cosas, con estas circunstancias más bien, y no los platicamos, no lo guardamos, y a pesar de que lleguemos a un juicio y que exista un expediente, pues estos temas no se abordan como tal. Entonces, siguiendo el programa del podcast del día de hoy, cuando el amor llega a los tribunales, que es lo que yo les estaba comentando ahorita, cuando ya llegamos a los tribunales, de entrada, ¿qué recomendación damos? La recomendación siempre va a ser el diálogo, siempre va a ser el diálogo. Oye, es que mi pareja, oye, es que mi hijo, oye, es que cualquier problema que se tenga, todos son susceptibles a llegar a un acuerdo. Sin embargo, cuando aún a pesar de que nosotros deseamos, ¿verdad? Nosotros deseamos que lleguemos a un acuerdo para que se evite un procedimiento judicial, a veces no tenemos el control de todas las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor, por más que uno quiera llegar a un acuerdo con otra persona, se requiere de la voluntad de ambas partes. Y si una de las partes simplemente no tiene interés de llegar a este tipo de acuerdos, no se va a llegar a nada. Entonces también hay que comprender esta parte, porque si bien me comentan cuál es la mejor opción, esta, llegar al diálogo y llegar a un acuerdo, pero resulta que la persona no quiere llegar a un acuerdo. ¿Qué sigue? Lamentablemente ya hay que hacer acciones legales, probablemente. ¿Por qué? Porque no llegamos a un acuerdo. Entonces también es aceptar llegar a acuerdos para evitarnos pues todos los demás conflictos. Ahora bien, cuando el amor llega al tribunal, hay que entender estos tres puntos. Primero, el matrimonio, ¿sí? Cuando uno entra al matrimonio, debemos comprender que no es igual a renunciar a todo o a derechos o a sí mismos. El matrimonio es un acuerdo solemne entre dos personas que se unen para crear un vínculo conyugal. Y pues obviamente hacer esto también significa amor, protección, ¿sí? Y garantizar sus derechos, porque al menos con el matrimonio garantizas específicamente los derechos del cónyuge. Ahora bien, por otro lado, ¿verdad? Existe la figura del concubinato. El concubinato no es igual a informabilidad sin consentimiento. Significa que también existen derechos. Estar con una persona por cierto tiempo en donde se generan algunos derechos similares a los del matrimonio. Entonces hay que comprender la parte de lo que es el matrimonio, lo que es el concubinato, los límites de cada uno, porque incluso, por ejemplo, en la cuestión del matrimonio, tú celebras el matrimonio y lo acreditas con tu acta de matrimonio. En el tema del concubinato es diferente y los límites de derechos, los límites de obligaciones de cada uno, pues es distinto. Aquí la recomendación, pues es celebrar el contrato si sienten que esto es lo mejor para la familia. Ahora bien, otra de las cosas que también hay que
que entender es que vivir juntos no es igual a no necesitar acuerdos. Mucha gente dice, no, pues yo estoy libremente, sí, pero también hasta vivir de ese modo se requiere llegar a ciertos límites. Esos límites los van a poner dentro de la relación, los ponen sobre la mesa, estos son los míos, estos son los tuyos, yo respeto estos, no estoy de acuerdo con ellos, y continuar si es que no funciona. Pero mínimo el diálogo estuvo presente. Esa es la recomendación dentro de este tema, que está interesante porque es justamente algo que sucede dentro del núcleo familiar y que es la base que de ahí existirá una familia. Entonces, reflexión. El derecho no entra a la relación cuando se acaba el amor. Entra cuando no hubo límites claros desde el principio. Y eso es lo que mencionábamos. Si no hay acuerdos claros, si no hay límites, es cuando el derecho entra. Entonces, es importante comentarlo desde esa perspectiva y les comparto una anécdota. Por ejemplo, en algunos casos tengo alguna pareja, ¿verdad?, que nunca se casó, que estaban en un concubinato, pues llegan y, oye, ¿sabes qué? Licenciado, fíjese que me junté con tal persona, viví con ella tantos años, procreé un hijo. Y resulta que la persona, al momento de procrear el hijo, se retira. No hay forma de presumir que él es el papá, porque de acuerdo a las normas jurídicas de nuestro estado, por ejemplo, se presume que es hijo de tal persona cuando están dentro del matrimonio. Cuando es el concubinato no es igual. Aquí tendría directamente que hacer un procedimiento de reconocimiento de paternidad y va a ser muy complejo, es un proceso. Digo, al final del día lo hablaremos en otro tema, pero es un proceso complejo. En cambio, si están casados, pues obviamente ahí se presumirá que él es el cónyuge a pesar de que los abandone y si sea el padre biológico. Entonces, esos son los límites que tenemos también. Por ejemplo, en el mismo caso, se va, ¿cómo pido pensión alimenticia? Si en algún momento no pusimos límites a las circunstancias que estamos viviendo, luego me comenta la persona, Lick, ya se fue, no reconoció a mi hijo, estoy desprotegida en ese sentido, ¿qué podemos hacer? Entonces hay que buscar a la persona. Si la persona se desconoce su paradero, o sea, va a ser más complejo todavía. A lo que voy es poner esos límites desde el inicio para asegurar, proteger y garantizar que el día de mañana sus derechos no se van a ver menoscabados. Pues sí hay que tomar en cuenta estos comentarios que les digo, porque con esto podremos evitar que el día de mañana nos suceda algo similar. Ahora bien, yo te pregunto, ¿confiar significa no proteger o protegerse también es una forma de amar? Y como le comentaba, si tenemos una persona con la que confiamos, con la que hemos estado cierto tiempo y hemos procreado una familia, ¿qué nos asegura que realmente estará? Y me refiero no como en el ejemplo pasado, por algunas circunstancias ya no están juntos o en algún momento pues no se llegaron a ciertos acuerdos y que dañaron la psicología de los infantes, dañaron la economía familiar, dañaron emociones entre ambos, y eso va generando pues obviamente una ruptura en la familia y un desgaste en el tejido social. Eso de una en una se va desgastando también el tejido social. Entonces se los dejo como pregunta y se los vuelvo a comentar. Confiar significa no protegerse o protegerse también significa una forma de amar. Ahora bien, la dependencia emocional versus el amor consciente. Este tema me imagino como por ejemplo cuando alguien ama versus sacrificio absoluto. O sea, yo lo amo y lo dan todo, como el ejemplo, daban todo. O por ejemplo, aguantarlo todo, ¿sí? O amar es perder la identidad. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de confusión entre la emoción, la dependencia emocional versus el amor consciente. O sea, estás consciente de que el sacrificarte y dar todo por esta persona es lo correcto para ti, te hace sentido, es dejar de lado tu identidad, tu dignidad, aguantarlo todo, chantajes, golpes, abuso económico, incluso psicológico, emocional, físico, incluso hasta de tu salud. ¿Eso es amar para ti? ¿O hay que poner límites en ese sentido? O sea, ¿en qué situación estamos? ¿Estamos en eso o estamos en otras circunstancias donde ya hemos puesto límites y que eso no ha sucedido porque justamente estos límites se hablaron desde el principio? Entonces, eso es algo muy importante que debemos de estar conscientes de pensar si realmente estamos amando de manera consciente, desde el amor consciente, o ya esto es una dependencia emocional por estar con esta persona. Entonces, pregúntate, si hoy, por ejemplo, si tú que estás en una relación, si hoy esa relación termina, pregunta, ¿seguirías siendo tú? ¿Seguirías siendo tú mismo? Porque si la respuesta es no, déjame decirte que esto se traduce a dependencia emocional. No estamos hablando de estar consciente, de amar consciente. Amar consciente probablemente no es depender únicamente de la existencia de la otra persona. O sea, ahí también falta amor propio. Esos límites que incluso hasta nosotros mismos no nos ponemos, pues generan que al final seamos dañados por alguien que ve que no hay límites. Puedo pisotearla, puedo hacer lo que quiera y no va a haber consecuencias. Como quiera, aquí está, aquí la tengo. Y puede aprovecharse de
esa situación. Entonces, pues no era amor, era dependencia. Y te pregunto, ¿qué parte de ti has dejado de lado por no poner estos límites? ¿Qué parte de ti has dejado? Tu dignidad, respeto, tu tolerancia. ¿Qué has dejado? Muchas de las veces es permitir hasta los golpes y permitir todo por estar con esta persona sin poner los límites. Y bueno, a lo mejor aquí ya podremos entrar al tema de la violencia familiar, por ejemplo. La violencia familiar también se da cuando probablemente dentro del núcleo pues no se pusieron esos límites. Hubo una situación, no pasó nada, y otra, y luego otra, y ya se vuelve algo cotidiano porque la persona ya no siente sus límites para hacerlo. Entonces, ¿qué parte de ti has dejado de lado por no poner tus límites? Y pues bueno, ahora bien, estos límites como acto de amor. Vamos a pensar, poner límites no rompe relaciones, ¿ok? Romper relaciones la falta de límites. Oye, si llegaron a un acuerdo y en ese momento de tenerlo en el pedestal y decir, está cumpliendo con todos los acuerdos, pero tú tampoco estás cumpliendo con uno, o sea, no hay un equilibrio entre las partes, cualquiera de las dos que no logre cumplir o no dejarse llevar y pasar los límites, puede que la otra persona pues rompa esta relación. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo esa expectativa. Y también esa es otra de las cosas, ¿va? La expectativa que se da uno con la pareja al momento de hacer estos límites o no platicarlos, solamente generarlos. Ahora, vamos a como reflexión personal. Miren, como abogado familiar he aprendido que cuando muchos se separan, pudieron evitarse si las personas se hubieran atrevido a hablar con tiempo. Por ejemplo, en los divorcios, cuando vienen, se asesoran, platicamos, hay emociones positivas entre ellos, es una familia muy unida. Ni en el caso de la separación en ese sentido es por la falta de comunicación. La falta de comunicación que se fue dando con el tiempo y se fue separando y ya esa unión se fue deteriorando. Y fue justamente por la falta de diálogo. Y cuando los platicamos aquí se sueltan. Es que tú y es que y se sueltan y ahí es donde digo, aquí está. Entonces ese es el problema. Esos son los temas que debieron de haber planteado. A veces es tan tarde que es inevitable llegar a un acuerdo de separación. El silencio no mantiene la paz realmente, aplaza el conflicto y como quiera terminan llegando al tribunal o realizando un acuerdo. Entonces, callar tampoco es la solución. Insisto, el diálogo es lo que va a llegar para resolver este conflicto o los conflictos que se generen dentro de estas relaciones, ¿verdad? Ahora bien, amar con límites es amar con dignidad, es amar sin perderse, es amar sin miedo. Entonces, la ley no está para separar a las personas, más bien está para proteger lo que es justo cuando el amor no alcanza. Fíjense nada más. Entonces, recordemos, el vínculo siempre merece ser escuchado. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Voz del Vínculo. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Soy el licenciado Juan Eduardo Aldape y esto es La Voz del Vínculo. Chao.